Todos, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos muy contentos de empezar la celebración de los 65 años de la Escuela de Letras con este encuentro, no solo para presentar la investigación del padre Olza, de mano de dos de sus alumnos, y por supuesto conocedores de este texto en particular, de la obra del padre Olza en general, sino que también esta es una manera de honrarlo, de celebrar su presencia durante tantos años. Estábamos hablando recién, bueno, de que el padre estaba desde 1970 en la escuela y ha estado fuera por muy breve tiempo, y bueno, la verdad que es una de las figuras más insignes, ¿sí? De letras. Él incluso ya desde hace algún tiempo, eh, todas las jornadas, todos los días nos acompaña ya a cerrar la escuela, muy activo, querido por los estudiantes, y bueno, queremos comenzar contando un poco o haciendo algunos comentarios acerca de este texto y luego entonces sobre su trayectoria académica y bueno, lo felices que estamos de que esté con nosotros, ¿no? En esta oportunidad nos acompañan Fernando Rojas Cazorla, ¿sí? Y el profesor Francisco Javier Pérez. Entonces, yo quisiera presentarlos, ¿sí? Y luego darles espacio para que puedan intervenir, para que puedan hacer sus presentaciones sobre el padre, y por supuesto también tendremos oportunidad para los comentarios, para las preguntas, entendiendo pues que hay muchos ex alumnos y gente querida que se ha sumado, ¿no? En esta celebración. Fernando Rojas, ¿sí? Es profesor de nuestra escuela, es licenciado en Letras de la UCAP, es doctor en Cultura y Arte de la UPEL, ¿sí? Es lingüista, lexicógrafo, y en la actualidad dicta las cátedras de Lingüística 2 y 4 y Arte Latinoamericano en Letras UCAP, ¿no? También ha sido docente en la Escuela de Comunicación Social de la Católica y de la Universidad Central de Venezuela. Además, en el Instituto de Teología para Religiosos, el ITER, ha dictado las clases de latín, hebreo y griego. En la actualidad, y debido a la contingencia, se ha ocupado, se ha encargado, ¿no?, de las cátedras de el padre Olza, las morfosintaxis, entonces, del español 1 y 2, ¿sí? Luego, el profesor Francisco Javier es secretario general de la Asociación de Academias de Lengua Española, ASALE, desde el 2015. Y sabemos entonces que es licenciado en Letras, magíster, perdón, en Historia de Venezuela y doctor en Historia por la UCAP. Ha sido profesor titular de la Escuela de Letras y director de la cátedra Andrés Bello. Es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, en la que además ocupó los cargos de vicepresidente y presidente entre 2009 y 2015. Es autor de numerosas publicaciones, algunas de ellas las nombro breve: Diccionario del Habla Actual de Venezuela, Estudios de Lexicografía Venezolana, Diccionario Venezolano para Jóvenes, Pensar y Hacer el Discurso, El Insulto en Venezuela y Diccionario Histórico del Español de Venezuela, tomo 1 y 2. Es miembro correspondiente de las Academias Panameña y Cubana de la Lengua, miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, Tenerife. Antes de darle la palabra a Fernando Rojas, quisiera leer a manera de introducción un texto breve que elaboró el profesor Horacio Bior, también profesor de la escuela, egresado de Letras y ahora presidente de la Academia Venezolana de la Lengua, a razón de este homenaje que hemos llevado eh, desde las plataformas digitales sobre el padre Olza, ¿no? Entonces, porque luego los profesores con sus comentarios pues nos ayudarán a conformar este perfil académico, ¿no?, del padre y su trayectoria, digo, en la Escuela de Letras de la UCAP, ¿no? Entonces, el padre Jesús Olza, dice Horacio Bior, es un ejemplo
de pasión por la lengua y los estudios lingüísticos, de lo que no separa la literatura, cuyo abordaje estilístico está muy cerca del análisis lingüístico. Su pasión por la morfosintaxis e incluso la lexicografía se evidencia en estudios sobre el español, el vascuence, el mojeño o ignaciano, el pemón, pero especialmente en los relativos al guajiro, del que el padre Olza es uno de sus más agudos analistas. Un aspecto de gran importancia es el haber aprendido el estudio del guajiro junto a Miguel Ángel Usayú, un hablante nativo que además de sus propias intuiciones lingüísticas derivó del trabajo colaborativo herramientas analíticas de gran utilidad para la descripción de su propio idioma. No fue un simple informante, como el padre Olza siempre lo ha resaltado, sino un co-investigador. Cuando esa colaboración comenzó en la década de 1970, supuso una innovación en la práctica de la lingüística venezolana. Se debe recordar asimismo que el padre Olza siempre entusiasmaba a los estudiantes y colegas más jóvenes para que se adentraran en la aventura de la investigación. Ha sido una fortuna para la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello contarlo entre sus profesores por más de medio siglo. Bienvenidos y bueno, Fernando, tienes la palabra. Buenas tardes, ¿se escucha perfectamente? Porque tengo mis dudas sobre mi internet. ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente. Okay. Bueno, antes de hablar del padre Olza, bueno, muy agradecido y honrado de estar aquí esta tarde compartiendo, vamos a decir, como panelista con el doctor Francisco Javier Pérez, que saludo cordialmente. Bueno. Y bueno, agradezco también a todos los presentes virtualmente, ¿no? Y bueno, debo decir que para mí es un honor y además un gusto que me hayan dado la oportunidad de hablar hoy del padre Olza, ¿no? Quien también fue mi profesor. Yo me voy a limitar básicamente al texto que está por publicarse, ¿no? Me imagino que el doctor Francisco Javier hará las consideraciones también que él considere pertinentes y hablará sobre otras obras. Lo digo porque, bueno, la obra del padre Olza es bastante vasta, por ejemplo, en la parte de lexicografía, en la parte de, bueno, no tanto, sí, bueno, tiene algo de lexicografía, pero sobre todo quise decir en la parte de gramática, ¿no? De gramática. Entonces, bueno, con respecto a la obra que está por publicarse, pues contiene tres ensayos que son de verdadero interés, tres ensayos del padre Olza. Estos tres ensayos, curiosamente, son de tres épocas distintas, ¿no? Claro, afortunadamente tenemos todavía al padre aquí con nosotros, pero yo diría que son, bueno, tres épocas distintas, pero hay por lo menos allí dos padres Olzas. En el primero, que es el trazado científico de la gramática de Andrés Bello, pues tenemos un primer Olza que por supuesto ya ha alcanzado cierta madurez en sus estudios sobre Andrés Bello, pero el texto, no voy a decir que tiene una limitación, pero simplemente se dedica a abordar lo que sería y lo que él llama posteriormente algunas de las líneas maestras de la gramática de Andrés Bello. Sin embargo, lo que iba a decir que es bueno, no la limitación, sino de lo que trata el texto es de abordar, hacer un comentario crítico, analizar epistemológicamente, incluso utiliza esa palabra, científicamente, algunas de las ideas de Andrés Bello que llaman la atención del padre. Siempre me ha parecido muy honesta o muy honestos los estudios del padre, no solo sobre Andrés Bello, sino sobre de los diferentes autores que ha tratado, porque no se limita solamente a hablar de los aciertos de la obra de Andrés Bello, que por supuesto tiene muchos, de la trascendencia de la obra de Andrés Bello, sino que también se dedica con toda la gentileza del mundo y toda la prudencia del mundo, pero también se hace énfasis, un énfasis que a veces no resulta muy usual en obras sobre Andrés Bello,
sobre las caídas que tiene la gramática de Bello, ¿no? Por ejemplo, en ese trazado científico de la gramática de Andrés Bello, pues el padre Olza celebra, bueno, la presentación de los 5 axiomas de lo que serían los principios generales de una gramática, perdón, de lo que sería, sí, de la gramática, pues. Celebra también los tiempos verbales, ¿verdad? La nomenclatura de los tiempos verbales, pero también es muy crítico en algunas cosas como la comprensión que tiene Andrés Bello de lo que llama la Real Academia el qué conjunción subordinante y lo que llama Andrés Bello el qué anunciativo, ¿no? Curiosamente, no, obviamente es irrespetuoso utilizar la palabra descabellado refiriéndose a Andrés Bello, pero sí, sin duda alguna, es un desacierto que considere ese qué conjunción subordinante, pues un relativo, ¿no? Como bien subraya el padre Olza y se dedica unas líneas a explicarlo, ¿no? Insisto, para mi opinión, es un estudio sumamente honesto sobre la gramática de Andrés Bello, y es sobre la gramática de Andrés Bello. Yo no diría el pensamiento gramatical de Andrés Bello porque, a ver, tiene otras obras gramaticales y dependiendo de la intención y de los destinatarios que tuvo Andrés Bello en las distintas obras gramaticales, quiero decir, y bueno, también del tiempo, el momento, ¿verdad? En su vida, análisis ideológica de los tiempos de la conjugación castellana, las demás gramáticas escolares, pues por supuesto, dependiendo de los destinatarios, él se valió de unas propuestas lingüísticas distintas, ¿no? En todo caso, creo que es una obra importante ese trazado científico de la gramática de Bello. La primera versión creo que salió publicada, si no me equivoco, si no es así que el padre me corrija, en 1984. Y ese es el primer, vamos a decir, texto que está comprendido eh, la, en este texto que está por publicarse, que se llama las líneas maestras de la gramática de Andrés Bello. Después está el otro texto sumamente original, yo creo que bueno, hablo desde, también a lo mejor desde mi ignorancia, pero no había visto esas comparaciones entre Andrés Bello y el padre Gillick. El segundo se llama Andrés Bello y el padre Gillick, una comparación. Allí el padre Olza irá muy fino y es capaz de ver que en un punto muy importante de lo que son los estudios gramaticales, Olza, el padre Gillick y Andrés Bello coinciden, que es en lo que es la teoría del verbo, o en parte de la teoría verbal. ¿Y en qué parte? En el hecho de no hablar de verbos sustantivos y verbos atributivos y predicativos, sino en considerar simplemente el verbo como, vamos a decir, una marca de lo que sería, según Bello, el atributo, o como lo llamaba Bello, el atributo, o el predicado, ¿no? Entonces, en ese aspecto de considerar el verbo ser no una cópula como lo sostuvo la gramática de Port-Royal y sus seguidores, sino un verbo como otro cualquiera, en el sentido de que todo predicado entonces sería verbal, pues coinciden. Yo creo que es un texto muy breve, pero muy, si cabe la palabra, curioso e interesante ver que hay una coincidencia entre Andrés Bello y el padre Gillick en un punto que por demás es uno de los, yo diría, más debatidos, más polémicos de todas esas ideas de Andrés Bello. Y el tercer trabajo, aquí es donde yo digo que hay otro padre Olza, es el de ese que dentro del texto se llama Las líneas maestras de la gramática de Andrés Bello. Eh, que yo creo que allí se puede hablar del hecho de que el autor, el padre, llega ya a lo que sería la madurez de su obra, porque no solamente habla sobre lo que serían los aportes de la gramática de Bello, insisto, la teoría verbal, habla sobre algunos puntos que son bien interesantes, ¿no?
No solamente el padre Olza se detiene en subrayar el aspecto de la nomenclatura, que muchas veces creemos que es algo banal, sino otros puntos de lo que sería la conjugación verbal y de la teoría verbal, como el aspecto, ¿no? El padre Olza subraya que Andrés Bello se detiene en un punto a enfatizar que, y eso es sumamente, vamos a decir, adelantado a su momento, que la diferencia entre el copretérito y el pretérito, o entre el pretérito perfecto de la Real Academia y el pretérito imperfecto, pues no es una cuestión solamente de aspecto, ¿no? No tiene que ver necesariamente con el aspecto verbal, es decir, el aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo, sino que tiene que ver con un aspecto, que por supuesto que no utiliza esa palabra Andrés Bello, ni mucho menos, pero tampoco el padre, por cierto, esta la estoy utilizando yo, pragmático, que es en relación con lo que sería la narración, ¿no? Uno es para los tiempos, bueno, los dos son para lo que llaman los tiempos, son tiempos de la narración, pero uno es para las acciones puntuales y otro es para los detalles, el copretérito. Bueno, entonces, repito, el padre Olzas se detiene a comentar, también a cuestionar y a subrayar cuando es debido o cuando es oportuno ciertas caídas de la gramática, vuelvo a insistir, con mucha prudencia, con mucho respeto, de la gramática de Andrés Bello. Subraya que la gramática de Andrés Bello es un trabajo de morfosintaxis, cosa que a mí es una de las cosas más interesantes de los trabajos del padre Olza, ¿no? Eso, el subrayar que no es una gramática en el sentido tradicional, dividida en 4, en 6, en 3 partes, como ha sido tradicionalmente, sino que es un trabajo de morfosintaxis, donde en ningún momento se divorcia lo que sería la morfología o analogía, como lo llamaban en algunas gramáticas, de lo que sería la sintaxis, ¿no? Ahora, ¿por qué digo yo que llega a ese trabajo ya, obviamente, la madurez del autor? Porque no solamente hace eso el padre Olza, sino que marca cada uno de esos puntos, cada una de esas reflexiones, cada uno de esos comentarios a los aportes de Andrés Bello dentro de lo que es la historia de la lingüística, dentro de la lingüística, bueno, occidental, por supuesto, y más que nada la europea, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la división de las clases de palabras que presenta Andrés Bello, y bueno, por supuesto, habla de la originalidad de esa división y de lo inusual, pues por supuesto hace un recorrido desde la gramática de la Techné Grammatique de Dionisio de Tracia, pasa por los autores romanos, pasa por la Edad Media, y así es a lo largo de todo ese texto, ¿no? Allí ya no es solamente, diría yo, el padre Olza, el profesor, el sabio de la morfosintaxis, sino que es el profesor de historia de la lingüística. Allí ya sus conocimientos, el pensamiento del padre Olza, pues allí ya se vuelve orgánico, se hace mucho más, se compacta, no va por una parte la historia de la lingüística, no va y por otra la gramática, la teoría gramatical, la reflexión gramatical, que por cierto en el padre Olza, si lo leen con atención, es muy aguda, muy minuciosa, sino que se conjugan esas dos áreas. A mí me parece que ese es el gran acierto de ese tercer trabajo y lo que lo hace verdaderamente valioso y hasta cierto modo novedoso. No quiero de exagerar y decir que nadie había enmarcado las ideas de Andrés Bello dentro de lo que es la historia de la lingüística, pero sin duda que el padre Olza da un paso adelante al tratar cada uno de esos puntos esenciales de la gramática de Bello y enmarcarlos, insisto, en el contexto de la historia de la lingüística. Bueno, esos son los 3 textos que tiene ese libro, y un detalle, sí no es gramatical ni es lingüístico, bueno, es discursivo, pero no lingüístico. Lo interesante de esta tercera obra es que es el mismo padre Olza del texto de la Deixis, o Deixis, como quieran pronunciarlo, que tiene un estilo inusual en ese tipo de trabajos de lingüística, en el cual incluye anécdotas, incluye
sí, o bueno, incluye anécdotas y una narración fresca que no es el estilo del Olsa del trazado lingüístico, del trazado científico de la gramática de Bello, donde es un Olsa mucho más sobrio. eh, en cambio, en este no quiero decir que no tenga el trabajo de sobriedad, sino que el trabajo agarra frescura, toma encanto, es en parte por ese estilo, incluye anécdotas, incluye comentarios a veces jocosos. Bueno, en un momento habla hasta del pibe Valderrama, por supuesto, no es que se explaya en hablar del pibe Valderrama, pero habla de Valderrama, ¿no? Precisamente, no como una impertinencia, sino que lo trae porque guarda relación con uno de los puntos. Bueno, yo por ahora, o no sé si definitivamente, yo ya no tengo más que decir, sino agradecer su respetuosa atención, recomendar la lectura de los textos y subrayar eso. Para mí, el padre Olsa, para mí, dentro de lo que es la lingüística en Venezuela, pues es una figura capital de lo que sería, obviamente, la historia de la lingüística, perdón, la historia de la lingüística, y más que el estudio de la gramática, porque el nombre de gramática hoy es muy amplio, de la sintaxis. ¿Sí? Para mí el padre Olsa es el gran nombre en los últimos años en lo que se refiere a estudios de la sintaxis, y uno lo nota es por dije que no iba a hablar de eso, pero por las gramáticas de lenguas indígenas, donde se ve que hay una reflexión, insisto, sobre la sintaxis sumamente amplia, sumamente profunda, que da luces para futuros trabajos, ¿no? Digo que no es gramática, no porque la sintaxis no sea un tema de gramática, sino porque la gramática hoy día incluye fonética, fonología, pragmática, semántica, y bueno, por supuesto, abordar todo con la profundidad que hace el padre Olsa, pues es imposible para un ser humano. Entonces, mi opinión es que es uno de los grandes nombres en lo que es el estudio de la sintaxis, la morfosintaxis, hay que leerlo con mucha atención, y por supuesto en la historia lingüística goza de una erudición que tienen poco. Bueno, dejo eso allí. Gracias por la atención. Y a señalar lo siguiente, padre, ¿quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo antes de que el profesor Francisco Javier Bueno, yo nos estoy abismado de lo bien que ha estudiado todo y de lo bien que me deja, ¿no? Pero yo no tengo ni nada que objetar a lo que ha dicho él, pero eso me ha pasado a mí en todo, ¿no? Yo veo la gramática guajira, he hecho primera edición, segunda edición, tercera edición. La tercera edición para mí es la obra cumbre de mi vida, ¿no? La tercera edición de la gramática guajira, muy superior a la primera, ¿no? Pero eso nos pasa así. Yo me acuerdo aquel profesor que decía a los alumnos de letras: escriban pronto, a tener escritos de los que avergonzarse, y de ahí salen adelante, ¿no? Entonces estoy muy agradecido y muy contento de que haya sido tan bien interpretado, ¿no? Y bueno, pues ya sabe, además que en este campo yo le decía aquí al padre, Jusayú solía decir, le decía yo: Jusayú, ¿qué te parece esto? Pasará a la historia. Padre, ¿qué es eso de la historia? Esto es lo que estamos haciendo nosotros, no lo va a leer Carlos Andrés. Eso, y el mismo Bello dice eso. Estos son trabajos poco lucidos, pero muy importantes, ¿no? Entonces, que haya gente que se lo tome tan bien y que uno sea tan bien interpretado, bueno, yo no quepo de la satisfacción, ¿no? Perfecto, padre. Profe, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes o buenos días. Bueno, creo que en Caracas son el mediodía, aquí ya es la noche, digamos. Bueno, un saludo a todos los presentes y en especial al padre Olsa, que es el protagonista de esta tarde. A Fernando Rojas, que fue mi alumno y hoy es profesor, y coincido con el padre Olsa en que su lectura del libro que pronto queremos tener en nuestras manos para no solamente para solazarnos en la obra estupenda
que creo yo que culmina con ella el padre Olza su dedicación realmente admirable sobre Andrés Bello, sino hacer de este homenaje al padre también un homenaje a la Escuela de Letras, donde él ha dedicado pues toda su carrera, todo su tiempo. Si yo puedo remontarme 40 años atrás en la Escuela de Letras, el padre Olza se remonta al origen de la escuela misma, ¿verdad? Y en este sentido, pues quiero decir que también saludo a todos los que están conectados, que son colegas y estudiantes y personas interesadas en estos temas que estamos de acuerdo, Olza y yo, que son temas que para muy pocos, pero no quiere decir que los temas para muy pocos no sean temas importantes. Quizá hoy en día debemos empezar a revalorizar los temas de muy pocos como los grandes temas capitales y esos temas que están, vamos a decirlo, tan manoseados en las redes sociales y en todo este avalancha comunicacional del día de hoy, del presente, a lo mejor no son temas tan capitales como la gente cree que son. Pero bueno, esos son otros temas que no corresponden a esta tarde. Bueno, para mí es un motivo de especial satisfacción poder hablar del padre Olza, que fue mi profesor en primer lugar, que fue mi maestro en segundo lugar. Y esto que digo no son palabras vanas, y el padre Olza sabe que nunca digo cosas por decirlas. Yo me inicié en estas disciplinas gracias a él. En ese primer trabajo de este libro, el Trazado Científico de Gramática de Bello, el padre Olza tiene a bien citarme o citar el que fue mi primer libro, La Historia Lingüística en Venezuela, un libro que él mismo guió como tutor de tesis y que él mismo motivó y que, bueno, para mí fue justamente el comienzo de una trayectoria que quizá llega o justifica mi presente aquí en Madrid, en la Asociación de Academias de Lengua Española, en la Real Academia Española, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo recuerdo la primera clase del padre Olza, que tiene que ver mucho con el libro que hoy presentamos, o que hoy festejamos más bien. Yo creo que este libro no es para presentarlo, este libro es para festejarlo. El libro está hecho. El padre Olza es un autor de obras maestras, y voy a referirme a eso en un rato. Entonces, decía que la primera clase de morfosintaxis del español del padre Olza, él lo primero que decía era, y nombraba a Bello, era el primer nombre propio de los cursos del padre Olza morfosintaxis, en primer año de letras. Él decía que pasaba esa materia aquella persona que supiera, comprendiera, pudiera explicar la nota primera de Bello y que pudiera reconocer complementos directos. Entonces, claro, eso para un muchacho que viene del bachillerato sonaba algo imposible de entender, era chino, era una álgebra rarísima. Pero poco a poco él nos iba haciendo entender que ahí estaba lo fundamental, ahí en ello radicaba su visión de lo que era la gramática, su visión de lo que era la morfosintaxis y su visión de lo que era Andrés Bello. Y como Andrés Bello, y es una declaración que él hacía en la primera clase de cada curso, era eso, era el guía, era el paradigma que había que tener siempre presente. Entonces, bueno, eso es tan capital que al día de hoy sigo dándome cuenta quizá muchos de mis compañeros, digo yo, no se dieron cuenta, o muchos tentretas nunca se dieron cuenta, pero yo considero que eso eran principios fundamentales que el padre dejaba sentados en los primeros 5 minutos de su clase en morfosintaxis. Entonces, dicho esto, fíjense, son muchas las cosas que pudiera comentar del padre Olza, pero yo quiero referirme a algunos asuntos a lo mejor sueltos que pude, bueno, que después yo reuniré. Me han pedido un prólogo para este libro y eso también me honra muchísimo. El padre Olza fue el primer prologuista de uno de mis libros, el primer libro, lo escribió el padre Olza. Entonces, claro, el padre Olza
es el que me dio ese primer bautizo dentro de estas disciplinas, de la historia lingüística, que es la disciplina que yo comparto con él, que yo intento fecundar junto con él y con sus enseñanzas. Y bueno, yo trataré de poner todo lo que hoy estoy diciendo un poco desilvanadamente, ponerlo con más orden en ese prólogo que escribiré. Entonces decía que el padre Olza es un autor de obras maestras. Padre Olza, y ha sido esto poco entendido por muchos profesores de la universidad y por muchos de sus propios hermanos en religión, ¿verdad? Que no entendían o no entienden aún el proceso demorado que tiene el padre Olza de ir construyendo sus trabajos, y que frente al vértigo de otros colegas, de otros investigadores que producían una obra cada 2 años, el padre Olza iba muy lentamente, y eso ha hecho que al día de hoy, si revisáramos la nómina de lo que Olza ha publicado, veríamos cómo todos esos libros son obras maestras. Comenzando por El pronombre, que fue su tesis doctoral en Madrid, obra maestra donde se la quiera poner. Y esa primera obra maestra lo va llevando a ese lento procesar de sus propios pensamientos lingüísticos, de sus propias teorías, de su visión de lo que es la lengua. Y parsimoniosamente, vamos a decirlo así, el padre Olza va ofreciendo en paralelo obras en sus 2 grandes líneas de investigación, que son las lenguas indígenas, la gramática y diccionario de lenguas indígenas, del Guajiro primero, que es su gran competencia lingüística, ¿verdad? Pero después del Pemón, y quizá lo más reciente, digámoslo así, aunque creo que no, aquí no se puede hablar de pasado o de reciente, sino que todo constituye un solo conjunto de su trabajo sobre el mojo boliviano y su parentesco con las lenguas caribes y las lenguas del Orinoco, por dicho. Caribes, no, las lenguas arawacas del Orinoco. Entonces, y por otra parte, en paralelo, como decía, su trabajo de gramática sobre Bello o su trabajo de reflexión gramatical sobre Bello. Finalmente, en ambos renglones, el gran, iba a decir paraguas, pero eso no me gusta, me parece como que viene un chaparrón, ¿verdad? Y en realidad no es eso, sino el gran marco de referencia disciplinaria es siempre la historia lingüística, como ha destacado Fernando, sobre todo para el tema de Bello. Entonces, yo considero que el padre Olza ha tenido el acierto, y en este libro se manifiesta perfectamente, sobre todo en el texto central del libro, el segundo texto, donde hay una comparación entre Gili, el padre Gili y Bello. El padre Olza ha tenido el acierto de unir en ese trabajo sus 2 grandes vocaciones disciplinarias: el estudio de la gramática y diccionarios de lenguas indígenas y el estudio de la gramática de Bello. Ahí aparecen perfectamente hermanados, perfectamente hay una coherencia que no es fácil de percibir en una primera lectura, pero hay una coherencia entre el pensamiento gramatical de un autor y de otro. Y hay aún mayor coherencia porque es el propio pensamiento gramatical del padre Olza el que ahí aparece uniéndolos, hermanándolos a 2 autores aparentemente tan divorciados como Gili y Bello. Y claro, el padre Olza logra esto porque él, se vea o no, es heredero de una gran tradición lingüística que vienen fomentando los jesuitas en Venezuela desde el tiempo colonial hasta el presente. Es decir, yo quiero ver al padre Olza no como un sabio suelto dentro de es decir, como algo que fluye o que surge espontáneamente,
por generación espontánea, no. Al contrario, quiero ver al padre Olza dentro de una trayectoria enorme de siglos que han ido fecundando para Venezuela, nada más, ¿verdad? Pero podríamos ampliarlo a un espacio mucho mayor, pero para Venezuela han ido fecundando los jesuitas desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, en este caso, en donde hay nombres tan gloriosos y tan precursores como, y voy a mencionar algunos de ellos, el padre Pele Prat, el padre Neira, el padre Rivero, el padre Gumilla, el padre Casani, el padre Gili y el padre Herbaz. Y no quiero continuar esta lista, ¿verdad? Quiero pararme en el padre Herbaz, porque Herbaz y Gili constituyen, quizá también Gumilla, pero Gumilla va por otros caminos. El padre Gili y Herbaz constituyen pertenecen a una misma escuela lingüística. Y esa escuela es la que Olza ha estudiado demoradamente. Y gracias a eso podemos tener un trabajo tan luminoso del padre Olza como ese en donde nos estudia a Gili dentro de la historia de la lingüística, que es quizá uno de sus textos maestros más fundamentales. Pero gracias a esa idea de Gili y Herbaz, a estudiar a fondo lo que estos dos sabios jesuitas hicieron por la lingüística americana, que el padre Olza puede mostrar en el libro que hoy presentamos, ese segundo capítulo donde él vamos a decir, se atreve, por decirlo de alguna manera, a juntar a Gili con Bello, como decir, que para muchos sería como juntar naranja con manzana, pero desde la lectura que yo estoy queriendo construir, es perfectamente coherente esto que digo. Porque Gili y Herbaz también se vinculan, está claro, con Humboldt, con Alejandro de Humboldt y también con Guillermo de Humboldt, autores que tienen una gran significación para la comprensión de Bello. Bello, por supuesto, conoció personalmente a Alejandro de Humboldt, lo conoció en Caracas, es más que sabía la historia, y lo leyó mucho y lo editó en las dos revistas londinenses que publica el Repertorio Americano y la Biblioteca Americana. Pero el pensamiento de Guillermo de Humboldt, el gran lingüista, hermano de Alejandro, también pertenece como a esa circulación ideológica que el propio Bello está también alimentando y se está alimentando a su vez de ella. Entonces, fíjense, en esta misma idea, o completando esto que estoy diciendo, es decir, el padre Olza pertenece como último eslabón al día de hoy, ¿verdad? No digo que no vengan después otros jesuitas lingüistas, pero al día de hoy el padre Olza es el gran nombre de la lingüística jesuítica en Venezuela. Y claro, el padre Olza también tuvo en su tiempo de investigador y de profesor tuvo amistad científica, académica y también personal, con figuras tan destacadas en estos estudios como el padre Arellano, como el padre Armellada y, por supuesto, cómo no recordar en este acto de homenaje al padre José del Rey Fajardo, que ha sido compañero del padre Olza, ha sido hasta el día de hoy un promotor de la obra lingüística de Olza, ha prologado varios de sus libros, los ha editado, como decía siempre el padre Olza, los ha editado perfectamente, porque el padre del Rey ha sido un gran editor al frente de Paramillo, antes de Montalbán. Entonces, claro, antes y ahora, el padre del Rey sigue siendo el director de la revista Montalbán. Entonces, lo que digo es que todo esto que hoy Olza representa es también, de alguna manera, la cúspide de un proceso que comenzó hasta con muchos de los propios colegas, investigadores, jesuitas o no, que conformaron esa escuela de letras brillante que se tuvo años atrás. Siempre nos parece que el tiempo pasado fue mejor, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido lo digo, no hago crítica sobre la escuela de hoy, sino la escuela brillante del pasado, en donde por las aulas de la Escuela de Letras pasaban el padre Armellada, el padre Arellano, el padre del Rey, otros muchos, ¿verdad? Y el padre Olza, por supuesto. Entonces, bueno, para no desviarme por otros caminos, porque son quizá muchos los temas que pudiera yo gestionar hoy, pero no que quiero centrarme en el gran aporte que el padre Olza significa para la lingüística venezolana. Entonces decía que él es el último eslabón al día de hoy de esa tradición de lingüística jesuítica que comenzó hace varios siglos atrás. Y fíjense lo siguiente, a lo mejor esto es un poco especulativo de mi parte, o elucubro mucho, pero no importa. Investigar es elucubrar también, ¿verdad? Fíjense, la gramática de Nebrija fue el texto, la gramática latina Nebrija, perdón, fue el texto que sirvió de modelo a todas las gramáticas de lenguas indígenas americanas, dicho de una manera pues muy general, y también en Venezuela. Modelo que adoptaron los gramáticos de las distintas órdenes religiosas, y todo el que escribiera gramática, yo diría hasta el siglo XIX, tenía a Nebrija latino, como modelo. En el caso venezolano están ahí para confirmarlo los trabajos del Comanagoto, de las gramáticas del Comanagoto, pues todas hasta declaran en sus prólogos los autores que han seguido el modelo de la gramática latina de Nebrija. Bien, el padre Olza ha dado un giro a todo esto. Y para el padre Olza, el modelo de sus gramáticas indígenas ha sido Andrés Bello. Lo diga o no, se vea con claridad o no, eso está allí. No estoy diciendo que haya un calco de la gramática de Bello para las lenguas indígenas, no. Estoy diciendo que una serie de principios sustantivos que están en Bello y que Padre Olza ha estudiado como el mejor, él mismo los pone en práctica cuando describe las gramáticas de lenguas indígenas, sobre todo del Guajiro, del Pemón y del Mojo, pero sobre todo del Guajiro, que eso, como digo, su gran línea de trabajo, su gran línea de investigación en lenguas indígenas. Entonces, a mí me parece que esto es algo capital para la historia lingüística indígena, jesuítica y en general de Venezuela. Cómo, gracias a la presencia de Bello en nuestros estudios, se ha operado este cambio. Nebrija ha quedado como una figura, por supuesto, extraordinaria, fundacional, como queramos decirlo, pero Nebrija en los principios de Nebrija fueron activos hasta el siglo XIX, estuvieron activos hasta el siglo XIX. Ya 20 y 21 es Bello el gran promotor de un modelo de gramática para las lenguas indígenas venezolanas. Y eso se le debe al padre Olza. Y esto, a lo mejor, bien desprevenido, pudiera pensar que es una cosa simple, una cosa sencilla. Al contrario, esto es una enorme proeza. Y yo creo que el padre Olza ha hecho esa proeza. Y este es un motivo de absoluto reconocimiento. Y los lectores de este libro van a ver que eso está allí, pero quizá a Olza haya que leerlo no por un libro, sino por el conjunto de su obra, por el conjunto de todas sus obras maestras. El pronombre, sus gramáticas y diccionarios de lenguas indígenas, su libro sobre Deixis, y ahora este nuevo trabajo sobre Andrés Bello, que corona de alguna manera su vinculación, su veneración a la obra de Andrés Bello. Veneración, por otra parte, que nos ha transmitido a todos sus discípulos. Y eso me parece también algo que es digno de reconocer y que es también obra de un maestro. Es decir, Olza no solamente nos ha orientado, nos ha explicado cosas, nos ha iluminado sobre muchos asuntos, sino que nos ha dejado la fascinación por Andrés Bello y la fascinación por muchos autores, también por Gili. Entonces yo creo que son logros fundamentales de un maestro verdadero. Esto yo nunca se lo he dicho al padre Olza, todo esto que estoy contando hoy, él lo estoy yendo por primera vez. Y lo estoy yendo porque yo, bueno, creo que después de 40 años, junto al padre Olza y con su trabajo siempre presente en los míos, yo puedo llegar a esta conclusión. Y bueno, siempre hemos también deseado
pero como un deseo siempre de los discípulos, que el Padre Olza recibiera más reconocimientos. Y el Padre Olza es el modelo de ese sabio honorable que no persigue reconocimiento. Y eso es algo que es único, no digo en Venezuela, no digo en Hispanoamérica, no digo en España, digo en cualquier parte. Ya no existen casi, pero creo que pudiéramos quitarle el casi, sabios de la estatura del Padre Olza, que no persiguen honores, que no persiguen reconocimientos. A mí en más de una oportunidad, muchas personas, colegas, sobre todo de otras universidades, no de la católica, han dicho, pero ¿cómo es posible que el Padre Olza no estuviera en la Academia Venezolana de la Lengua? Bueno, esto se ha hecho realidad hace muy poco, el año pasado, cuando la Academia Venezolana de la Lengua ha elegido al Padre Olza como miembro correspondiente. Y eso a mí, aquí en Madrid, me llenó de gran satisfacción. Y lo colocamos en una de las circulares de información que corrieron por todas las academias de la lengua española, porque era eso, que el Padre Olza se abría finalmente a ser reconocido y a recibir los honores que merece su trabajo que, como digo, y con eso voy a terminar, ha sido callado, ha sido sosegado, ha sido equilibrado siempre, ha sido lento, y eso no se entiende muchas veces, ¿verdad? Y yo quiero reconocerlo en este acto de homenaje al Padre, y lo pondré por escrito, espero que con un poco más de coherencia cuando escriba el prólogo, pero quería solamente eso, comentarles estos tres aspectos que he esbozado apenas, que me surgen cuando tengo este libro en mis manos, cuando leo las páginas de este libro, y me emociona como discípulo del Padre y me satisface de decir, me complace tanto de haber tenido un maestro como el Padre Olza, no solo un profesor, sino un maestro, y eso quiero decirlo esta tarde, gracias a la gentileza que da la Escuela de Letras para que yo entre desde Madrid a comentarles estas cosas. Muchas gracias. Profe, más bien estamos muy agradecidos, la verdad, y bueno, me emocionan mucho sus palabras, sobre todo esta última parte, porque ciertamente uno quisiera, y bueno, por eso decidimos abrir esta celebración de los 65 años de la escuela, que se extiende hasta entrado agosto, la verdad. Bueno, uno quisiera hacer más actos, más reconocer la obra del Padre Olza, la presencia del Padre Olza, lo que él significa, y como usted lo decía, y yo también lo repetí en distintas ocasiones, su estatura como sabio, ¿no? Como maestro, y que además es un hombre sencillo, ¿no? Quiero decir que se sienta con nosotros en la escuela a tomar café y a conversar de la política, de lo diario, pero también de estos temas, y todo allí en un momento, teniendo en cuenta lo que él representa. Y la verdad, pues digo, me emocionan mucho sus palabras, porque ciertamente es así. Si algo distingue al Padre Olza es que no intenta buscar que bueno, que debería un poco, la verdad, pero bueno, digo, buscar sí, un mayor reconocimiento, una fama, ¿sí? Y eso la verdad que no solamente es muy raro, sino que creemos en la escuela que lo enaltece más de lo que él está, ¿no? Entonces, bueno, padre, tiene muchas flores a su alrededor, tiene muchos elogios, muchos reconocimientos. No sé si quisiera decir algo ahorita. Bueno, agradecerle a Francisco Javier, y creo, bueno, yo no me meto en los piropos y todos esos elogios, maestro y todas esas cosas, pero
me parece que la interpretación que él da de mi pensamiento en eso es muy certera. Fíjese, Nebrija, como dice él, no la gramática castellana. Fíjese que la gramática castellana de Nebrija tuvo una sola edición. Sin embargo, la de gramática latina fue el modelo de gramáticas y el modelo de las gramáticas misionales, como dice él. Algunos dirán, oye, qué cosa, una gramática latina, modelo de lenguas indígenas, eso es cosa de misioneros. No, la gramática de Nebrija era una gramática del Renacimiento de primerísima. ¿Cuál iba a ser el modelo de las gramáticas de los misioneros? Las mejores de la época, y las mejores de la época pues eran cada uno, en cada país tenían un maestro que era del Renacimiento, y en los países de habla castellana el gran maestro era Nebrija. O sea que ellos siguieron los mejores modelos. Y evidentemente, como él dice, yo en mis obras, no sé cuántos serán meritorias o no, pero sí me he inspirado por Bello. O sea que mi línea es, más bien, algunos se han burlado de que yo parece esos curas, esos religiosos que están ahí con ideas de Nebrija del siglo XV, como dice él muy bien. Yo aprecio muchísimo a Nebrija, pero yo aprecio muchísimo a Bello, ¿no? Y Bello fue, o sea, es mi forma de pensar la gramática, que yo la descubrí en Colombia porque nos daba allí el profesor Rafael Torres Quintero, que era un profesor de la Javeriana, nos explicaba Bello, y ahí aprendí yo quién era Bello, y desde entonces me encantó las gramáticas. Estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación y le agradezco mucho, que es muy generosa. He visto ahí también en la lista de la gente que está asistiendo muchas alumnas mías y eso, y alguna que creo que es muy buena en lingüística y eso. Estoy muy contento yo. Yo le decía a la profesora, a mí me decían, ¿cómo está la escuelita? Burlándose de la escuela de letras. Digo, bueno, usted sabe que los alumnos nuestros ahora no son tan buenos como eso, los profesores tampoco, pero nuestros egresados son magníficos. Y es verdad, yo me siento muy orgulloso de nuestros alumnos, y la prueba es que en todas partes quedan muy bien, ¿no? Eso es. El éxito de la escuela es sensacional si se ve la labor que han hecho, y concretamente en la enseñanza del castellano, tanto en los colegios como en las universidades de Caracas, ha sido un papel muy digno el de nuestra escuela, ¿no? Y volviendo a eso, además es muy generoso, porque, bueno, yo de momento en esos libros, pues faltan muchas cosas. Me acuerdo ahora en este momento de la disputa que había entre García Vaca y la profesora Gregoris. La profesora Gregoris le critica a García Vaca, porque García Vaca ve el aspecto filosófico de la gramática de Bello, y ella dice que la gramática es gramática y que no mezcla la filosofía. Sin embargo, los dos a su manera tienen razón, porque Bello hace que la gramática sea distinta de la filosofía. Pero en el pensamiento de Bello hay un aspecto que se puede ver como una tendencia. Y yo tengo ganas de volver a estudiarla, porque en la historia de la lingüística, viendo lo que fueron los estoicos, se ve esa tendencia. Y es la siguiente. El estoico dice, el sujeto es un deítico, el predicado es un lecto. Entonces es un término, un predicado, ¿no? Entonces, los estoicos eran de origen fenicio. Entonces, los fenicios, la olla del Mediterráneo, eran distintos de los arios, los griegos, digamos, los franceses, los alemanes, esos tienden a ver por encima de todo el universal, lo general. Mientras que los estoicos, que eran medio fenicios y muchos españoles, y Bello en particular, lo que le interesa a Bello es lo primero que se conoce intelectualmente es lo concreto, el singular, y por eso lo más importante es el sustantivo sujeto. Bello dice, el sustantivo sujeto es un nombre, y ese nombre es concreto, mientras que el predicado es general, en general. Entonces, ¿qué dice el ario? Lo más importante es el verbo. ¿Qué dice el estoico? Lo más importante es el sujeto.
¿entiende? Entonces, eso ya es una cuestión filosófica, ¿no? Y Bello lo refleja en todas sus cosas de su vida, porque unos dicen, ¿qué es la historia? Mira, esos pobrecitos que siempre cuentan anécdotas y no ven el conjunto y eso. Y Bello dice, no. La historia es narración. Yo quiero saber qué pasó en México, leo a Bernal Díaz del Castillo. Déjenme. La teoría por la teoría no me interesa, me interesa. Entonces ese es un punto muy interesante que todavía me gustaría ahondar en él. La raíz, como digamos, entre Alejandría y Pérgamo, Bello tiene mucho de Pérgamo, mucho del estoico, ¿no? O sea, ¿entiende? Ese es un punto muy interesante. Y le agradezco mucho y realmente me siento muy bien interpretado, muy orgulloso. Y además, esa anécdota que ha dicho es la pura verdad. Yo el primer día de clase decía, el que sabe la nota primera y sabe el complemento directo pasa, y el que no sabe, y muchos digo, y ustedes el día del examen habrá muchos que no han estudiado la nota primera, ¿no? O sea, desde el principio. Y me acuerdo, me perdonen una anécdota, yo tenía una hermana religiosa que la mataron en esas guerras de Ruanda, ¿no? Que murió el año 96. Y que decía, una amiga suya me decía, que era directora, vienen las muchachas y dicen, la Olza en la clase no ni reza, y llegamos nosotros, ya está ella dando la clase, o sea, va directo al grano. Y yo los últimos años siempre he sido también así, in medias res. El primer día ya daba materia, el segundo día daba materia, para cuando llegaban Navidades se sorprendían los autores un poquito lo que habían visto, ¿no? Por eso digo, han sido muy acertados, me siento muy bien interpretado, y Francisco Javier le hice yo con mucho cariño, incluso él es muy amigo del Padre del Rey, y el Padre del Rey yo fui el que se lo recomendé, esa obra suya, de eso, le hice el prólogo de esa obra. Parece que esto es una sociedad de socorros mutuos, pero cada uno hemos ido por nuestros caminos. Y si algo he hecho yo a los alumnos míos ha sido que sean libres. Mi madre solía decir, las madres tienen que ser como los pajaricos. Cuando las crías son grandes, picarles para que salgan del nido. Entonces yo también he tenido esa ilusión de que mis alumnos sean independientes y tengan vida propia, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o alguna otra cosa sobre eso. Así es, padre, no, pero además que es maravilloso escucharlo después de desde que comenzó la pandemia, ¿verdad? Que no nos reuníamos, quiero decir, de esta manera. Y mire, aquí están los alumnos de letras de esta, quiero decir, actuales, ¿no? Entonces, María Fernanda Di Muro nos va a ayudar con los comentarios, ¿sí? Y las preguntas. Siéntanse libres pues de que dialoguemos un poco, ¿verdad?, sobre estos temas. Entonces, María Fernanda, si quieres ayudarme a leer este comentario de Alitza Blanco, usted la recuerda porque es su alumna. Ajá. Sí, a ver, Alitza tiene una pregunta. Buenas tardes, yo quisiera preguntarle al padre cuál fue su obra favorita de escribir o cuál obra que escribió al estar terminada le dio más satisfacción. Bueno, las obras, claro, las últimas para mí, como ha dicho muy bien Fernando, son de más madurez, ¿no? La Dexis, por ejemplo, aunque él dice, y es verdad que es así un lenguaje demasiado familiar, que los muchachos de letras, padre, parecía que estaba usted en clase, quizás sea un poco no tan así de tono académico, pues fue una superación del libro del pronombre en algunos aspectos. Pero claro, yo la obra que considero más importante es la obra Conjusayú de la gramática de Bello, porque yo mismo, muchas cosas, la gramática guajira, esta gramática guajira, la tercera edición, y había muchas cosas que en tantos años yo no lograba aclarar, y al final salieron cantidad de cosas que se aclararon. Eso es la obra, y luego sencillamente el guajiro es una lengua, el guajiro de Cusayú y de todo ese mundo, riquísima, impresionante, ¿no? La cantidad gramatical y original, tan distinta de otras cosas. Esa es la obra que creo yo. La verdad es que no ha tenido mucho éxito, estas cosas no tienen mucho éxito, pero yo estoy seguro, esto es una obra que
que es un orgullo para los guajiros, un orgullo para todos. Es la obra cumbre mía, es esa, la gramática de la lengua guajira. Y la tesis, a su manera, también es para mí, porque yo la tesis la hice sobre el pronombre. Y bueno, puedo contar toda la historia mía de eso. O sea, que estoy muy orgulloso de esas dos obras, también de la del mojo, ¿no? Aunque aquí han alabado mucho mi obra sobre Gili, yo la hice con mucho cariño, yo no sé, es el valor. Yo creo que quizá visto desde Venezuela es interesante porque es ver a Gili desde el punto de vista de historia de la lingüística, muchas cosas no se habían visto antes. Pero yo ahí, tanto en la historia de la gramática, en la historia de Bello, como en la historia de Gili, me considero más aficionado, ¿no? O sea, como historiador de la lingüística, me considero más aficionado, ¿no? Y Francisco Javier antes me echaba broma a mí, porque decía, usted va a ser más famoso por nuestro prólogo al diccionario, el prólogo al diccionario de la lengua, del habla actual de Venezuela, y ciertamente también fue un prólogo que tardé un año porque se fue demorando y lo hice con mucho cariño. O sea, ese fue así de cariño y de simpatía y de apoyo. Y fue curioso porque dice Lichtenberg que un prólogo es un pararrayos, es una protección, y así lo concebí yo, pero no necesito ninguna protección porque ese diccionario ha tenido un éxito enorme, ¿no? Entonces, ese le tengo también cariño, o sea, pero digamos, la obra mía, de la que yo me siento así como en la que yo me he superado, pero también lo de la tesis, hay muchas cosas que eso yo descubrí después a Agustín García Calvo, que es genial, ¿no? Y va a ser fecundo para otras muchas cosas, ¿no? No sé si he respondido. Creo Profe, que sí. iba a decir algo. No. Francisco Javier, profesor, ¿no? No, solamente era por si acaso tuviera que decir, no, nada, lo dicho y bueno, efectivamente, el prólogo que el padre se escribió al diccionario del árbol estado de Venezuela que hicimos Rocío Núñez y yo, bueno, realmente es una obra maestra también, es una joya de prólogo precioso que mucha gente cita, porque hay mucha enseñanza en ese prólogo, no solamente es la entrada a una obra o el pararrayo, como dice el padre, sino que allá hay mucho de su propio pensamiento como lingüista y como lexicógrafo que está ahí vertido, y eso es realmente un trabajo precioso del padre Olza, que agradezco, claro. Perfecto. En el chat, bueno, hay muchos mensajes de saludos, de agradecimiento para el padre y también para los profesores. Y leo especialmente el comentario de la profesora Lorena Velázquez. Dice, la presencia del padre es invaluable para la escuela y los que formamos parte de ella. Quienes tenemos la dicha de tener esas conversaciones cotidianas donde el padre, con su jovialidad, nos ofrece una forma de ver la realidad. Quienes hemos sido sus estudiantes siempre recordaremos de sus clases la capacidad de explicar desde la lengua nuestro mundo. Muy merecido este reconocimiento. También tenemos algunas preguntas, por ejemplo, de Erika Moreno. Dice, ¿está entre sus planes continuar realizando investigaciones y publicándolas? Un abrazo y espero verlo pronto al volver a la universidad. Sí, planes sí, pero yo voy a cumplir 83 años, ya es muy difícil que uno, bueno, no sé, el futuro nadie, y hay muchas limitaciones. Por ejemplo, a mí me encantaría ir a los indígenas, pero yo ya no puedo porque tengo la piel muy quemada por el sol y todo eso y la edad, ¿no? Entonces hay muchas limitaciones, pero bueno, ¿quién quita que todavía dándole vueltas a la cabeza pues, y viendo las cosas al público todavía no buenos trabajos? Pero yo creo que los grandes trabajos míos han sido esos y ya son la gramática de la lengua guajira, la dexis, ahí todavía hay punticos que me gustaría ahondar, pero esos son así, no creo yo que ya vaya muy lejos, ¿no? Lo mismo de Gili, hay algunos aspectos que tendría que estudiar, pero hoy día es muy difícil. A mí el padre del rey me ayudó muchísimo, me consiguió libros, estuve años estudiando, fui madurando, como ha dicho muy bien Francisco Javier, y entonces ese es un trabajo
que repito muchas cosas, pero está hecho con un gran cariño y un gran amor a Chile y a Venezuela y lo que representan los indígenas y todo eso. Y dentro de que yo no soy especialista en historia, que no soy un historiador, lo hice así con mucho cariño, ¿no? Pero ahora una segunda parte, por ejemplo, me gustaría, Padre Gil es muy interesante el cariño que tiene por las mujeres, cómo las apoya, las defiende, cómo las catamanacas le fueron fieles y le defendieron el hombre que era un hombre tan serio, tuvo ese valor y muchos aspectos de sociológicos, políticos. Incluso trae unos cuentos de los maipures y unos relatos de unas fiestas que hacían que se parece mucho a Nueva Guinea. Y esa parte de Nueva Guinea la han estudiado mucho los sociólogos franceses del Don y se podría estudiar. Pero claro, eso supone comprar libros, estudiarlo, todo eso, en disciplinas que yo no he frecuentado. Entonces no es fácil que yo termine o haga ese trabajo. Incluso parte de eso es la quiripa, ¿no? El quiripa, una moneda de los maipures, la primera moneda que se conoce en Venezuela, pero moneda en esos pueblos tiene otro sentido distinto del nuestro. El nuestro es de intercambio y esas monedas tienen que ver mucho con las culturas del honor, del simbolismo. Fíjese, por ejemplo, un guajiro viejo está cuidando un rebaño. Nosotros diríamos, ay, ese estará pensando en tener unas ovejas para comer en casa o para venderlas. No, 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 no. Está pensando en su muerte, que el día de su muerte su familia entierre, cuando lo entierre, pueda brindar esas ovejas y la gente diga, el muerto no era un miserable, el muerto era de una familia y tiene aquí que ha dado de comer bien a los que le han visitado. En ese terreno es donde estaría la quiripa, ¿no? Pero claro, estudiar esas cosas para uno que no es especialista es muy duro. Me encantaría estudiar esas cosas, pero ya no creo que yo concluya eso. Bien, tenemos también una pregunta de Génesis Patiño, quien le manda saludos. Y pues bueno, dice lo siguiente: ¿qué fue lo que le llevó a esas comunidades en específico al estudiar las lenguas indígenas? ¿Y cuáles son los aprendizajes más valiosos que adquirió durante sus días junto a ellos? Bueno, saludo a María Patiño. Nosotros en el noviciado, aquí en los Chorros y en los Teques, el padre nos hacía leer las obras de los antiguos misioneros. Y ahí fue cuando yo me emocioné mucho leyendo a Rivero, a Gumilla, a Gili. Y allí no había entonces más que un libro, me parece que era el que estaba publicado en Colombia. Los 3 tomos venezolanos yo creo que todavía no estaban. Lo vine a conocer más tarde, ¿no? Y entonces luego me dijeron a mí los padres, a ver, yo era de joven muy bueno para el latín, pero no tanto para hablar latín, sino para analizar latín. Era bueno. Entonces les dije, el provincial me dijo, a ver, ¿qué me podía dedicar yo? Digo, pues me encantaría dedicarme a las lenguas indígenas. Y yo he tardado mucho porque la formación de la compañía fue larga, sacar el título, doctorado, todo eso. Vine a empezar ya el año, bueno, tarde, con 32 años o así, que empecé por la Guajira, no sé por qué empecé allá. Y bueno, y he trabajado. Pero claro, para mí también tiene un aspecto, digámoslo así, el trabajo es un trabajo hecho por amor a los indígenas, gente humilde y que sus lenguas son maravillosas, entonces contribuir a que ellos amen su propia lengua, su propia cultura, y admirable, y entonces es una labor un poco no digo de caridad en el sentido malo de la palabra, sino de cariño. Y además
que eso ha sido muy bien retribuido, ¿no? Como me acuerdo de un misionero que iba allá al Congo y le decían, ¿usted va a llevar la fe a los indígenas? No, no, a los fe a los congoleños. No. Los congoleños tienen más fe que yo, ellos son los que me dan fe a mí, ¿no? Entonces yo he recibido mucho de los indígenas y eso se nota enseguida en los que han sido el padre Gil y el padre Armellada que han citado aquí, el padre indio tan admirable, el padre indio yo le llevé los cuentos de Husayú y leyó la primera línea. Este era un indio borrachón que ya no, la mujer no le tendía el chinchorro, no sé qué. Dice, esto sí que es indígena de verdad, la primera línea. Esto no son leyendas indígenas, ni cuentos indígenas, ni aquel don Juan que hablaba de la sabiduría indígena. No, esto es indio de verdad. Qué belleza, esto es auténtico, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, y entonces le enseñan a uno el amor a la naturaleza. Nosotros decimos naturaleza a los de ciudad. Mi madre, que era del campo, nunca dijo la naturaleza, pero decía, ay, qué olorico tan rico estas plantas, te percibían todo eso, ¿no? Entonces, estos grandes misioneros se les ha iluminado un mundo, han conocido las plantas, los animales, la gente, se han enriquecido. O sea, tú no ves a Armellada o ves Gili, qué sabiduría la que han recibido de los indígenas, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo tengo, a veces me encuentro por ahí una señora y dice, ay, padre Gonzo, yo cuando era niño me acuerdo de usted y de no sé qué, ¿entiende? Tengo muchos recuerdos. Ese sería así como lo que creo que me pide, bueno, de un abrazo. Perfecto. El profesor Ricardo Tavares también le manda saludos y dice lo siguiente. En portugués, el tiempo verbal condicional es considerado un modo aparte, a diferencia del español, que está incluido en el modo indicativo. Le pregunto, ¿en la historia de las gramáticas en español ha habido cambios en el paradigma verbal más allá de la nomenclatura de los tiempos verbales? Gracias y saludos. Y bueno, en eso yo no soy estudioso de la historia del español, ¿no? O sea, eso tendría que estudiarse a ver cómo fue la evolución. Lo que sí le digo que yo cuando estudiaba la gramática de la academia, el tiempo condicional era un modo, el potencial. Sin embargo, tanto Weinrich como el padre Gili no lo consideran un modo. Pero creo, no sé si estoy equivocado, que es un jesuita francés del siglo XVII o XVIII el primero que considera este tiempo, es el condicional, como un tiempo del indicativo. O sea que Bello lo tiene así, pero yo creo que eso, el primero fue un jesuita francés en su gramática, el que puso, pero eso lo hizo él allá, pero no sé si lo siguieron los franceses practicando. El caso es que entre nosotros, si no es Bello antes, no, para la gramática de la academia sigue siendo el modo potencial, creo yo. No sé todavía ahora cómo está actualmente eso, porque no domino mucho las últimas y buenísimas gramáticas que ha sacado la academia, ¿no? Y en la evolución, pues mire, hay tantas cosas. Por ejemplo, el pretérito, ¿no? En francés el pretérito está desapareciendo, ¿eh? Solo se usa el antepresente. Sin embargo, en Venezuela se usa más el pretérito que ¿cómo se llama? Que en España. Pero en otros países de América Latina se usa todavía más el pretérito, ¿no? Porque aquí todavía se usa el antepresente. Entonces, ese tiempo, el pretérito, el antepresente, pues están en momentos, y creo que la construcción como se usa en Venezuela es más tradicional que la española. La española está más influida por los idiomas europeos, creo yo. La de aquí es más tradicional que la española, ¿no? Pero eso no es mi especialidad y no domino yo eso. La evolución del castellano, por ejemplo, el futuro de subjuntivo, pues eso ya prácticamente no se usa alguno. Y los que los usan confunden el fuere con el fuera. No es tan fácil, ¿no? Pero claro que la lengua es viva y la lengua seguirá evolucionando, pero no es campo que yo domine la historia del español.
Bien, por ahora no hay más preguntas, pero voy a leer también algunos comentarios del chat que dejan egresados, estudiantes, profesores. Por supuesto, la profesora Lorena Velázquez le manda saludos, también la profesora Vanessa Ardila, tanto al padre Olsa como al profesor Francisco Javier, también Flor Ángel, Cristian Piazza, también Luis Arni. También tenemos comentarios de algunos estudiantes actuales, como por ejemplo Alitza Blanco, que le manda saludos y dice: nosotros también estamos encantados de estar aquí presentes para celebrar su obra. Consideramos que es un honor tenerlo como profesor y cargar con sus enseñanzas. Nos alegra en gran manera ver que recibe el reconocimiento que merece. También escribe Mariana Salvioli: buenas tardes, qué alegría escucharlo, lo escucho con la misma ilusión de cuando estaba en sus clases. Un gran abrazo. Liliana Núñez: también estamos las exalumnas, saludos y muchos cariños le envía Liliana Núñez desde Perú. Erika Moreno: me hace muy feliz poder volver a verlo, profe, realmente extraño mucho sus clases y la manera tan dinámica en la cual enseña, como al hacernos pasar a la pizarra. Un gran abrazo. También César Velázquez. Rubén Pérez dice: escucharlos de nuevo es renovar el amor por nuestro idioma, muchas gracias. Y por último, Iris Iturriza, que dice: un verdadero placer escuchar al padre Olsa que nos regaló nombrar al mundo. Muchas gracias por tanto. También la profesora Alma Clarañez manda saludos y un gran abrazo. Simón Isaac: profe, un saludo enorme. Siempre me voy a acordar de cómo nos explicaba la anáfora con el anacardo y sus historias en clases. Y bueno, Luis Arni Méndez dice: felicidades por su obra y excelente el reconocimiento. Quisiera tener esa misma ilusión a su edad y esa gran experiencia. Dios le bendiga. Bueno, no puedo responder a todas así, a cada una le tendría que decir cosas así muy especiales, pero bueno, realmente podemos estar contentos. Yo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Pérez, de que hemos tenido una gran suerte nosotros con la Escuela de Letras. Es un lujo, una carrera que no tiene una salida profesional clara, sino que es una carrera liberal, libre, el amor al estudio, la afición a los libros, todo lo que hemos recibido nosotros esta vez. Yo me acuerdo cuando yo di el curso de análisis literario, que yo aprendí más que los alumnos, ¿no? Porque yo fui el que me tuve que convertir y eso, o sea, la enseñanza le enseña a uno muchísimo, ¿no? Incluso yo he cambiado, porque cuando yo empecé, la morfosintaxis no era muy apreciada. Había muchachas muy distinguidas de familias ricas y entonces se viajaba mucho y la gente, muy pocos, los más inteligentes sí aceptaban el latín y la morfosintaxis, pero había más rechazo. Sin embargo, en los últimos tiempos no, la morfosintaxis no ha tenido un rechazo así especial. Y además yo veo que en la Escuela de Comunicación Social hay muchos profesores que dan morfosintaxis y dan redacción, y la Escuela de Comunicación Social de la Católica hoy día emplea muy bien a sus alumnos porque enseñan morfosintaxis y enseñan redacción, y esos muchachos cuando van agradecen mucho las empresas que sepan redactar bien. Entonces, es decir, que eso es también fruto de la Escuela de Letras, por lo menos creo hemos contribuido, no es que sea fruto a lo mejor directamente nuestro, pero sí hemos contribuido a esa labor de la formación. Y yo creo, claro, también que a uno lo marca, ¿no? Yo una vez estaba ya estudiando el mojo y estaba en la iglesia y dije la misa y hice el sermón. Y pasaron unos jesuitas que iban con una expedición y eran españoles de La Coruña, y el padre dijo: padre, ¿cómo se nota que usted es profesor? Claro, ya se le nota, cada uno marca mucho el trabajo de uno, ¿no? Eso es. Entonces,
está uno ya como lo mismo. Mis sobrinos que nacieron aquí y son venezolanas 100%, pero ahora están en el exterior, me decían, tío, si tú eres más venezolano que nosotros, ¿no? Y es verdad, aunque yo nunca me las he dado de venezolano, ni parezco venezolano, ni soy tan español, pero en el fondo toda la labor, todos los rincones que he conocido, todo lo que he aprendido y todo eso, pues está clarísimo en toda mi obra, ¿no? Bueno, padre, quedan otros comentarios acá que los referimos de manera breve. Igual si tienen alguna pregunta, los profesores si tienen algún comentario, si quieren decir algo más, siéntanse la libertad de hacerlo. Yo quería decir algo que seguramente nadie ha pensado del padre Olza y me parece que es bueno compartirlo. ¿Puedo hacerlo? ¿O van a leer primero los comentarios? Por favor, por favor. Bueno, mi primera intervención fue básicamente lo más académica posible. Ahora, esto sí es una cuestión bien anecdótica y mucha gente no se lo imagina. Si a mí me preguntan quién fue mi profesor, vamos a decir, en área de lingüística, mi profesor favorito en la universidad, sería muy difícil la respuesta porque tuve al padre Olza, tuve al profesor Francisco Javier, que no fue mi profesor de lingüística, pero fue quien me asesoró desde el primer año de carrera, ¿no? Ahora, si me preguntan quién fue mi mejor profesor de análisis literario, yo lo diría sin duda, el padre Olza. Yo echo mucho de menos, muchísimo de menos que el padre Olza no dicte ese seminario al que yo caí por un azar de la naturaleza, por un accidente, y que yo no quería ver, que era el de humor y ficción en el Quijote y en Guillermo, bueno, en Cervantes, perdón, y en Guillermo Cabrera Infante, que por cierto no eran los dos únicos autores que se analizaban allí. Pero de verdad, para mí ese seminario, lo digo, fue inolvidable. Es más, ahorita se me ocurre y a lo mejor meto al padre Olza en camisa de 11 varas, pero qué interesante sería que el padre publicara un artículo, algo donde hiciera un análisis literario de alguna novela, de algo que le haya gustado, porque de verdad que la rigurosidad del análisis, la metodología que seguía para analizar cada uno de los textos, era increíble, increíble. Yo recuerdo que una de las obras que analizamos fue Teresa de la Parra, a Teresa de la Parra, analizamos Memorias de Mamá Blanca, y recuerdo que eso fue uno de los trabajos finales del seminario, y nos regresó a todos el trabajo, precisamente por falta de rigurosidad en el análisis, nos dio la oportunidad de volver a hacerlo, ¿no? Pero esa faceta a lo mejor muchos ubican a Olza, y aquí es donde yo digo que el padre Olza, bueno, aunque no le guste que uno lo diga, creo que goza de erudición, porque uno lo puede ubicar siempre, bueno, claro, en la parte de sintaxis, en la parte de historia de la lingüística, pero tiene un vastísimo conocimiento de literatura y repito, el análisis literario que a mí me enseñó Olza, que fueron varias metodologías según diferentes autores. Bueno, no es que quiera halagar al padre, pero me pareció brillante. Fue uno de los cursos que más disfruté en toda la carrera. Creo que alguna vez se lo dije. Si no se lo dije, pues también aprovecho para que lo sepa. Lástima que ahora no dicte ese seminario, pero buenísimo ese seminario. Bueno, padre, lo invitamos a que dicte el seminario. Anímese. ¿Se anima, padre? No, quería hacer un comentario. Laura Soler hizo morfosintaxis en letra y hizo morfosintaxis en comunicación social. Y le dije yo, ¿y qué es? ¿Son igual? Dice, no, padre. En comunicación social se estudia morfosintaxis para la práctica funcional. Aquí nosotros en letras estudiamos morfosintaxis, la teoría, bien situarnos, orientarnos. Entonces, en todas mis materias de literatura, y lo mismo, como lo ha apuntado la primera clase que ha dicho el profesor Pérez, yo quiero que los alumnos se sitúen, se orienten. Entonces, esa formación epistemológica, digámoslo así, de en qué estamos. ¿Estamos en gramática o en filosofía? El verbo ser, ¿estamos estudiándolo como filósofos o como gramáticos? Le he dado siempre una importancia enorme, saber dónde está. Por ejemplo, eso es lo que dice, cuando les digo yo, ustedes van a estudiar Cervantes, tienen que ser ratas,
ay, qué bello, qué tierno, es que es el estilo, es que es el mensaje. Bueno, no venga con todas esas tonterías. Literatura hay que estudiarla de otra forma. Si vas a estudiar el Quijote con esas bobadas, ¿no? ¿Entiendes? Es importante situarse. Cervantes o Borges, esos son gente listísima. Vas ahí con todas esas bobadas, ¿no? Entonces, muy importante saber situarse. Yo creo que es la gente que ha hecho seminario conmigo en todo lo que notarán, una cosa que han aprendido conmigo es a orientarse. ¿De qué estás hablando? De ciencia, de filosofía, de experiencia sensible. ¿Dónde estás? Eso es muy importante. Tenemos más comentarios en el chat, los voy a leer y después una pregunta. María Espinosa dice, qué emoción escucharlo, profe, le mando un abrazo a usted y a todos. También Andrea Santana, muchísimos saludos al padre Olza, le tenemos muchísimo aprecio, ojalá podamos verlo pronto, un abrazo. Moisés Mora, también estudiante actual, dice, saludos a todos, extrañaba muchísimo escuchar al padre y al profesor Fernando, todavía recuerdo la primera clase de morfosintaxis 1, en aquel lejano miércoles 26 de septiembre de 2018, qué específico. Un abrazo para todos. También la profesora María Eugenia Arria, un gran saludo al padre Olza, qué alegría escucharlo y verlo de nuevo. De nuevo escribe Liliana Núñez, el profesor Olza ha sido un maestro, al igual que el profesor Francisco Javier. Un privilegio y un lujo haber sido alumna de estos grandes. Soy de la generación del 2009 y los recuerdo como si fuese ayer. Imborrables sus clases. Saludos desde Santiago de Chile. También Ana Karina López dice, buenas tardes, qué alegría oír al padre Olza, su conocimiento es fascinante. Y por último, entonces, Grazia Musumechi, que dice, muy contenta por volver a escuchar al padre Olza y al profesor Francisco Javier. Un abrazo desde Madrid. Tenemos entonces un comentario y bueno, una pregunta de Gabriela Rivero. Dice, de verdad, muchas gracias por todo, lo extrañamos mucho, en especial sus anécdotas, y esperamos que se encuentre bien. Si no es mucha molestia, ¿podría contar la anécdota sobre la frontera de Corea? Ay, no, eso es un chiste malo, no vale la pena, ¿no? Sí, pero bueno, esta muchacha, Gabriela, es magnífica alumna, pero se pasaba el tiempo distraída, ¿no? Pero muy buena alumna, tiene mucho por venir en morfosintaxis, va a ser una alumna brillante, para esa materia es excepcional, pero a mí en la mitad de las clases se la pasaba distraída, ¿no? Bueno, un saludo de todas formas. Entonces, no voy a contar yo esas cosas. Y Victoria Marquina también le manda saludos. Bueno, Y saludos esos serían a todos. todos los comentarios y todas las preguntas. Sí. Bueno, quizá el profesor Francisco Javier y el profesor Fernando quieran decir algo más. Padre, ¿usted quiere decir algo más? Hemos tenido un excelente foro, no solo en el que se ha presentado esta investigación que debería editarse, publicarse en breve, una vez que el texto haya sido corregido, que tenga su prólogo, quizá sea el evento, la presentación, ¿no? O el bautizo del texto sea el evento de cierre de estos 65 años, así como en los 50, ¿verdad? Apareció también su libro. Entonces, no sé si quiera señalar algo más, padre, quiera comentar algo más. No tengo nada que decir ya. Gracias, nada más que voy a decir. Gracias. Me siento muy bien interpretado. Así es. Bien, yo quería solamente decir que ha sido una tarde estupenda, un foro magnífico y que me ha complacido mucho y agradezco mucho a la Escuela de Letras por la oportunidad de estar presente y saludar al padre Olza, que tenía pues creo que 5 años sin comunicarme con él,
pero eso no importa, porque el cariño de un discípulo a su maestro no se mide por años o por instantes, sino por la permanencia de su enseñanza, de su legado. Así que bueno, muchas gracias, igualmente a Fernando y a todos ustedes, y nada, hasta otra próxima oportunidad. Padre, siga bien, siga cuidándose. Hasta luego, voy a despedirme. Sí. Fernando. Gracias, Francisco Javier. El No, micrófono. bueno, lo mismo que reiterar mi agradecimiento por la invitación. Para mí fue un honor estar aquí al lado de, bueno, quienes fueron de verdad mis maestros, mis guías, con el perdón de otros que también podríamos mencionar, ¿no? Pero sí, sin duda, mis faros, mis focos de luz en mis investigaciones, en mi crecimiento en el área de la lingüística, sin duda, el padre Olza, con quien al principio tuve mis diferencias, pero bueno, qué bueno que todo salió maravillosamente. Y bueno, con el profesor Francisco Javier, de verdad que para mí ha sido un honor. Esto ha sido una tarde de verdad lo digo, de sueño, ¿no? Yo me atrevería a decir que en algún momento de estudiante, sí, se me ocurrió pensar en esta oportunidad. Entonces agradezco a la escuela y honrado, repito, de haber compartido con el padre Olza y con el profesor Francisco Javier. Bueno, no digo más. Listo, Gracias. muy bien. Miren, bueno, ya estamos cerrando. Solo quería quizá leer este comentario. Son dos, para que no quede nada por fuera. Escribe David Castillo, padre. Hola, padre Olza, un gusto en conocerlo. Estoy contemplando su sabiduría y humildad. Dice que es una simple pulga, ¿no? Gracias por compartir con el público general. He estado trabajando con la comunidad Pemón en el estado Bolívar y nunca lo había escuchado sobre sus obras indígenas. Tengo una pregunta: ¿cómo saber toda su obra? Al simple vulgo como yo, muchas gracias por la oportunidad. Quizá entonces eso, como un público no experto, ¿no? Se acerca a su obra. Eso lo pregunta o lo señala David Castillo, y Génesis Patiño, que si no se anima a dictar entonces el seminario que comenta el profesor Fernando. Si quiere, entonces contestamos esas dos cuestiones y cerramos. Bueno, lo de las lenguas indígenas, eso él tiene que conocer lo que ha publicado el padre Armellada, y yo con él le ayudé a editar la segunda edición de la gramática Pemón. Esa es toda mi labor. Ahí está presente la segunda edición. Le he dado vueltas y estaba pensando en a lo mejor hacer una tercera edición. La tengo así medio adelantada, pero algún punto, ¿no? Pero esa la puede él conseguir aquí en la Católica y también allá en el Vicariato, ¿no? Y en cuanto a Génesis, no sé por qué, con lo de yo no estoy para mí esto es una novedad, intervenir en este mundo virtual, ¿no? Es la primera vez que intervengo, ¿no? Pero lo veo muy difícil que yo dé clases de forma virtual, y de la otra forma, pues vamos a ver, ya son muchos años los que yo tengo, ¿no? De todas formas, muchas gracias, Génesis. Bueno, a todos muchas gracias, la verdad, por conectarse. Sigan, por favor, con los eventos o la programación de los eventos de la escuela desde hoy hasta finales de agosto. Padre, estamos muy complacidos y honrados de haber comenzado este aniversario con esta actividad. Y bueno, nada, recuerde que lo queremos mucho, y como dice el profesor, lo más importante es que se cuide. Nos cuesta no tenerlo dictando sus clases de siempre, pero lo importante en este momento es que se cuide y que continúe con nosotros, ¿no? Le mandamos muchos besitos, como dice usted siempre. Un gran abrazo. No se le escucha, padre. Ahí. No, gracias, no tengo nada más, no se me ocurre. Eso, Eso, que ojalá un abrazo, sirva de propaganda para la escuela, y que sea para que la gente se anime y encuentre, los que tengan vocación para esto, encuentren una oportunidad. Así es. Excelente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.